Entonces, ya hemos observado que este es un circuito mixto, el cual está alimentando con 100 voltios. Tenemos una resistencia de 2 ohmios, 4 ohmios. En la otra malla tenemos 4 ohmios y 8 ohmios respectivamente, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Entonces, miren cómo lo voy a desarrollar. Nuevamente, este de acá viene a ser la fuente. La fuente de alimentación, que viene a ser más menos, y sabemos que es 100 voltios, ¿no? 100 voltios. Y estamos observando además que aquí en la parte superior tenemos una resistencia, ¿no? Una resistencia, ¿no? De 2 ohmios. ¿Ah? Tenemos aquí otra resistencia, ¿no? ¿Y qué podemos decir? De que esa resistencia obviamente es la misma, ¿no? 2 ohmios. 2 ohmios, ¿no? ¿Es cierto? Y este de acá es 4 ohmios. Miren, entonces, esta resistencia de 4 ohmios y esta resistencia de 8 ohmios van a estar en serie, ¿no? Están en serie, están conectados en una sola línea de alimentación, ahí. Entonces, ¿qué se hacen dos resistencias en serie? Se suman, ¿no? Dos resistencias en serie se suman, por lo tanto, 4 más 8, 12. Y fíjense que aquí la suma de los dos, ¿no es cierto? Esta resistencia la suma de los dos nos va a salir 4 más 8, 12. 12 ohmios, ¿no? 12 ohmios. Quiere decir que estos dos están en serie. Esos dos están en serie. Entonces, al sumar se convierte en una sola resistencia que es 12. Ese 12 en función a la resistencia 4 ya estarían en paralelo. Es decir, estos dos están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. Por lo tanto, ¿qué se hacen cuando tenemos dos resistencias en paralelo? Se aplica la fórmula producto sobre suma. ¿Se acuerdan? Producto sobre suma. Pero igual lo voy a dibujar acá. Aquí un costado. Ahí. Y lo voy a dibujar. ¿Cómo es que va quedando el circuito al final, no? Poco a poco se va reduciendo. Se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué podemos decir entonces ahora? Vamos a decir lo siguiente. Como estos dos están en paralelo, voy a aplicar la fórmula, ¿no? Producto sobre suma. R total equivalente va a ser igual a R1 por R2, ¿no? R1 por R2 sobre la suma. R1 más R2. Voy a aplicar en este caso, la resistencia equivalente de estos dos. Finalmente, el resultado de estos dos va a ir acá en esta parte. Ahí. Y el 2, que no lo hemos tocado absolutamente para nada. Ahí está. Fíjense cómo va a quedar ahí, ¿no? Entonces, este sigue siendo 2 ohmios, ¿no? Sigue siendo 2 ohmios. Ahí está. Y el resultado de esta resistencia va a salir del producto de los dos, aplicando esta fórmula. Entonces, la resistencia total va a ser igual a este 4 se convierte en la resistencia 1, y este 12 se convierte en la resistencia 2. Es decir, 4 por 12 sobre 4 más 12. Finalmente, 4 por 12 es 48. Y 4 más 12 es 16. ¿Cuánto va a ser eso? Es 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esa división? ¿Cuánto sale esa división, Alexis? ¿No? Entonces, 4 por 12 y 4 más 12. 3, ¿sí o no? Sale 3, ¿no? Ahí está. Entonces,
El producto de estos dos nos salió 3 ohmios, ¿no? Obviamente esto sigue siendo, esta es la fuente, más o menos, sigue siendo 100 voltios, ¿no? 100 voltios. Entonces, ¿qué podemos observar ahora? Ah, ya se convierte, este 2 y este 3, al sacar el producto de los dos nos sale 3. Y finalmente, ¿qué estoy observando? Que este 2 y este 3 están en serie. Y en serie, cuando están en serie, se suman. Entonces voy a dibujar otro circuito mucho más pequeño ya. Aquí, acá, ¿eh? Aquí abajito. Aquí abajito voy a dibujar otra, algo más pequeño ya, ¿no? Porque ya vendría a ser la resistencia total equivalente, ¿no? Así de esta manera. Ahí. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, como están en serie estos dos, lo vamos a sumar. 2 más 3, 5. Entonces, la resistencia equivalente acá, total, ¿no? R equivalente va a ser igual a 5 ohmios. Ahí está. Y esto obviamente sigue siendo la fuente más o menos 100 voltios. Finalmente con estos dos voy a poder hallar la intensidad, ¿no? Tengo voltaje, tengo resistencia, puedo hallar la intensidad de corriente. ¿Con cuál? Con la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero combinar ahí, si quiero hallar, voy a decir entonces, intensidad es igual a voltaje. Ah, ¿voltaje cuánto es? 100. 100 voltios sobre la resistencia es 5, ¿no? Por lo tanto, la intensidad de corriente, ¿cuánto va a ser? 100 entre 5 es a 20, ¿no? 20 amperios. Bien, 20 amperios, ¿no? 20 amperios. Por lo tanto, la intensidad que circula en todo es 20 amperios. 20 amperios. Y ese 20 amperios viene a ser la intensidad total. Es decir, esta intensidad, 20 amperios, va a llegar hasta acá. Y ese 20 amperios se va a partir por una cantidad por acá y otra cantidad por este lado. Entonces ya sabemos que intensidad, ¿no? La intensidad es 20 amperios. 20 amperios. Esa es la intensidad total. Muy bien, miren cómo lo estamos hallando. Miren que he venido desde acá, desde el circuito original, paso por paso, hasta llegar aquí. Ahora, de este circuito voy a llegar, nuevamente llego acá, llego aquí, llego aquí, llego aquí finalmente. ¿Cómo es que las magnitudes, las 4 magnitudes, ¿no? Se van a comportar, se van a disipar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué intensidad de corriente está llegando a cada uno? ¿Qué potencia y qué voltaje a cada uno? A cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, ya en este momento ya he hallado ya la resistencia total equivalente. ¿Qué más he hallado? He hallado la intensidad total. ¿Ya está? Ahora, este 20 amperios viene a ser la intensidad total. Este 100 voltios viene a ser el voltaje total. Este 5 ohmios viene a ser la resistencia total. ¿Eh? Entonces, fíjense, si yo tengo el voltaje total y tengo la intensidad total, puedo hallar la potencia total. ¿Cómo? Voltaje por intensidad. Es decir, acá, ¿no? Potencia total va a ser igual al voltaje total por la intensidad total. Potencia total va a ser igual al voltaje total de que es 100 multiplicado por 20, que es, ¿no? Que viene a ser la intensidad total. Por lo tanto, la potencia total, ¿cuánto va a ser? 2 por 1, 2 y 3 ceros. Por lo tanto, será 2000 watts. 2000 watts. ¿No? Miren cómo lo estoy trabajando. 2000 watts. ¿No? Acá está, ¿no? 100 por 20. 100 es el voltaje total, la intensidad es 20. 100 por 20 sale 2000 watts. ¿No? 2000 watts. Hasta ahí está claro, muchachos. A ver. Segundo, Alexis, Loaiza. ¿Está claro hasta ahí? Y miren cómo voy a seguir, ¿ah?
Alexis, ¿se entiende? Sí, profesor, sí, profesor. Ok, muy bien. Ahora sí, miren, miren. Acá. Sabemos que acá es, ahora voy a hallar acá. Sabemos que es 20 amperios. 20 amperios la intensidad total, 20 amperios. Ah, ya. Si tengo 20 amperios, puedo hallar el voltaje acá. Vamos a llamarle voltaje 1. Vamos a llamarle voltaje 2. Muy bien, 20 por 2, 40 voltios acá. 40 voltios. 20 por 3, 60 voltios. ¿No? Miren, estoy hallando los voltajes en cada uno. ¿Puedo hallar la potencia ahí? Sí. ¿No? ¿Puedo hallar la potencia acá? Sí, potencia 1 acá. Potencia 1. Acá vamos a ponerle potencia 2. ¿Cuánto va a ser la potencia aquí? Tenemos acá el voltaje es 40 y la intensidad es 20. Entonces, puedo hallar voltaje por intensidad para hallar la potencia ahí. 4 por 2, pues 8. 8, ¿no? 4 por 2, o sea, 40 por 20, ¿no? 40 por 20. 4 por 2, 8, ¿no? Y 2 ceros sería 800. 800 watts. 800 watts. Aquí, 20 por 60. 2 por 6, 12. Más 2 ceros, 1200. 1200 watts. ¿No? 1200 watts. ¿Ya está? 1200 watts. O sea, 1200 más 800, la suma de las potencias nos va a dar prácticamente 2000 watts. ¿Cierto? Ahora vengo acá. Miren que ahí ya terminé. Prácticamente ahí he hallado las 4 magnitudes. Ahora aquí. ¿Qué voy a decir entonces? ¿Qué voy a decir? Que obviamente por aquí está pasando 20 amperios. ¿No? 20 amperios. ¿Qué habíamos hallado nosotros acá? Aquí, que 20 por 2 es 40. Entonces acá, voltaje 1 es igual a 40 voltios. Aquí. Fíjense aquí. Aquí bastante atención aquí. Bastante atención aquí. ¿Cómo es que voy a poder hallar aquí? ¿Cómo voy a poder hallar el voltaje aquí? ¿Lo hemos hallado? Sí, acá está 60. El voltaje acá es 60. ¿No? El voltaje acá es 60. Voltaje 2 igual 60. Miren. Como es 60, 60 más 40, 100. 60 más 40, 100. Si esta resistencia con esta están en paralelo, los dos están en paralelo, entonces el voltaje aquí también será 60. Acá, voltaje es igual a 60. ¿Por qué? Porque los dos están en paralelo. ¿Ve? Los dos están en paralelo. Entonces, con estos datos yo puedo hallar la intensidad que baja en cada uno. Recuerden que 20 amperios llega hasta este punto y una cantidad de corriente pasa por abajo y la otra se va por otro lado. Aquí. ¿Cómo voy a poder hallar la intensidad aquí? Si tengo el voltaje y tengo la resistencia. Mira, ¿voltaje cuánto es acá? 60. ¿Y la resistencia cuánto es? 12. ¿Cuánto será 60 entre 12? ¿Cuánto es 60 entre 12, muchachos? A ver, Alexis. Voltaje sobre la... Acá. 5. ¿No? Ojo, 60 entre 4, porque la resistencia que es 4. Este 2 es de acá. 60 entre 4. ¿Cuánto será entonces acá la intensidad? 15, ¿sí o no? 15 amperios, ¿sí o no? 60 entre 4, porque la resistencia que es 4. La resistencia que es 2. Este 2 es de acá. Miren que hay allá, miren que hay la intensidad acá. ¿Cómo he hallado? Voltaje sobre la resistencia. 60 entre 4. 60 entre 4. ¿Cuánto es 60 entre 4? 15. 15 amperios. Allá. Si por aquí está bajando 15 y la intensidad total es 20, significa por este lado, ¿cuánto debe bajar? Lo que resta de 20.
Si aquí baja 15, lo que resta de 20 sería 5 amperios. Entonces, por lo que baja aquí es prácticamente 5. 60 entre 12 es a 5. Hemos hallado la intensidad tanto aquí y tanto aquí. Quiere decir que 15 amperios baja acá, hasta este punto de empalme. 5 amperios viene por este lado, se junta nuevamente aquí, y los dos suman nuevamente a 20 amperios. Ya está. ¿Qué me faltaría hallar aquí? Solo la potencia, aquí. Ah, ya, quiero hallar la potencia aquí. Creo que ya lo hemos hallado también la potencia aquí. Aquí hemos hallado, creo ya. Si no me equivoco, la potencia. A ver, ¿cuánto será la potencia aquí? Ya sabemos que la intensidad es 20 y acá es 40. Por lo tanto, 40 por 20. 2 por 8 sale 800 watts. 800 watts. Ahí está. ¿Cuánto será la potencia aquí? Tenemos intensidad y voltaje. 15 por 60. ¿Cuánto será 15 por 60? A ver, calculadora. 15 por 60. 900. Claro, ¿cierto? 15 por 60, ¿cierto? Nos da 900. Quiere decir que la potencia aquí es 900 watts. 900 watts. ¿Cuánto será la potencia aquí? Si el voltaje es 60 y la intensidad es 5. ¿Cuánto será? 5 por 60 o 60 por 5. ¿No? 6 por 5, ¿cuánto es? 30, ¿no? Será 300. ¿No es cierto? 5 por 6, 30, ¿no? 30 más un 0, 300. Por lo tanto, aquí será 300 watts. Entonces, 300 watts más 900, 1200 watts. 1200 watts más 800, 2000 watts. Y prácticamente nos está cuadrando ahí la potencia total. Finalmente, a mí lo que me interesa es es el circuito original. Aquí, ¿cómo es que se dan los voltajes, las intensidades y las potencias? Aquí es donde yo debo llegar. Eso es lo que me interesa, es el circuito original. Entonces, nuevamente ya sabemos que es 20 amperios, ¿no? Sabemos que es 20 amperios. ¿Qué más sabemos? Por aquí es 20 amperios. ¿Qué más sabemos? Sabemos que aquí es 40 voltios. 40 voltios, ¿no? ¿Qué más sabemos? Ah, ya, que la potencia aquí es 800 watts. ¿No? Ya está. Resistencia, potencia, voltaje e intensidad que es 20. ¿Qué más sabemos acá? Sabemos que aquí el voltaje es 60. ¿Qué más sabemos? Que la potencia aquí es 900 watts. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la intensidad que baja por este lado es 15 amperios. Ya está. Entonces, si por aquí baja 15, por este lado estaría dando 5 amperios. Entonces, quiero hallar el voltaje acá. Intensidad por resistencia. La intensidad que es 5 amperios que alimenta esta resistencia, ya que las dos resistencias están en serie, por lo tanto la intensidad es la misma. Tanto el 4 y el de 8. ¿Por qué razón? Porque los dos están en serie. Recuerden que en un circuito serie, la intensidad es la misma. Por lo tanto, 5 por 4, 20. O sea que aquí hay 20 voltios. 5 por 8, 40. Quiere decir que este es 40 voltios. La intensidad ya sabemos que la intensidad en 4 es 5, la intensidad en 8 es 5, porque esto está en serie, la intensidad es la misma en un circuito serie. ¿Qué nos faltaría ya? Solo la potencia. Solo la potencia ahí. Entonces acá, vamos a poner potencia acá, igual ya hay potencia acá, potencia. Tengo voltajes 20, tengo la intensidad de corriente que es 5. Acá entonces, ¿cuánto va a ser? 20 por 5. ¿No? 2 por 5, 10. Y un 0, 100. 100 watts. ¿No? Aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser acá? 5 por 40. 5 por 4,
20, 200 watts, ¿no? 200 watts. ¿Qué quiere decir esto? 100 watts más 200, 300 watts. 300 watts más 900, 1200 watts. 1200 watts más 800, 2000 watts. Y efectivamente nos cuadra, ¿no? Efectivamente nos cuadra, ¿no? Entonces miren cómo he podido yo hallar primero del circuito original, paso por paso, ¿no? Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. He llegado hasta el circuito 4, ¿para qué? Para poder hallar la resistencia total y la intensidad total. Y a partir de aquí he regresado nuevamente, ¿no? A este circuito para poder hallar las 4 magnitudes. Seguidamente al siguiente circuito, también para poder hallar las 4 magnitudes. Y finalmente al circuito original. ¿Cómo es que se distribuye la intensidad de corriente, la potencia, el voltaje o las caídas de tensión en cada resistencia? ¿No? Prácticamente he podido hallar, ¿no? He podido hallar las 4 magnitudes fundamentales en este circuito mixto. Entendiendo que este circuito mixto es el más básico que hay. Obviamente hay circuitos mucho más complicados, con una malla acá, otra malla en la parte de abajo, ¿no? Y si puede haber una combinación de estrella triángulo, ¿no? Mira, ya se soltó, mira, primero se tuvo miedo y ahora mira. Entonces, pueden de alguna manera, ¿no es cierto?, comprender cómo es que se va disipando las potencias, los voltajes en un circuito mixto, ¿no? Muy bien.